A lo largo de nuestras vidas, probablemente hemos disfrutado de alguna serie o película de nuestros superhéroes favoritos. Los que son más dedicados coleccionan pilas de cómics capaces de darnos alegrías tras ver cómo el bien triunfa sobre el mal después de una batalla épica. Sin embargo, así como los cómics pueden hacernos felices, también son capaces de generar un efecto totalmente contrario. Para un superhéroe, un gran poder, además de conllevar una gran responsabilidad, también implica estar dispuesto a sufrir las arriesgadas consecuencias del trabajo, y en múltiples ocasiones, algunas fueron tan extremas que llevaron a personajes queridos por los fanáticos a situaciones trágicas o finales. Es por eso que, en las curiosidades literarias de la fecha, te contaré los 5 momentos más tristes en los cómics de Marvel y DC. Pero, antes de continuar, aclararé de manera breve 3 cosas. En primer lugar, aunque pueda sonar más que obvio, dejaré en claro que voy a explorar historias de cómics. Por lo tanto, el video contiene spoilers. En la descripción podrás encontrar los capítulos de cada una en caso de que quieras leer alguna por ti mismo. En segundo lugar, para ofrecerte una experiencia más inmersiva, te sugiero enfocarte en la narración y en los paneles, ignorando las burbujas de diálogo, ya que edité el video enfocándome en hacerlo más entretenido y dinámico. Tengan en cuenta que algunas series y eventos en los cómics son muy largos y complejos. Recitar todas las frases literales, diálogo por diálogo de cada personaje, tomaría horas o incluso días, por lo que tome lo más importante sin alterar lo esencial. Finalmente, este es un top, es decir, si quieres descubrir cuál es la historia más triste en la vida de uno de los superhéroes más populares del mundo de los cómics, deberás esperar hasta el final para averiguarlo. Sin más preámbulos, vamos con la intro y comencemos con este nuevo capítulo de Deadpool y su final. Gracias a su impresionante factor de regeneración, Deadpool se las ha arreglado para ganar una pelea que muchos superhéroes son incapaces de vencer: el paso del tiempo. Debido a esto, el mercenario decide embarcarse hacia los confines del universo para eliminar a la Parca y de esta forma quebrar con el balance entre la vida y la muerte. Sin embargo, es sorprendido por la compañía de alguien a quien conoce muy bien, una invitada que lo saluda con un inesperado golpe mecánico, iniciando una agitada pelea cargada de balas espectrales y chistes sobre demonios y baklava. Enojado, Deadpool cuestiona la ingratitud de su contraparte robótica, mencionando que está haciendo esto por ella. No lo estás haciendo por mí, le contesta aquella, revelándose como Ellie Wilson, su hija de 97 años, quien comenta que él busca acabar con la muerte porque no es lo suficientemente fuerte como para verla morir a causa de la vejez. Entre lágrimas, el mercenario confirma esta suposición, mencionando que no es justo que él tenga que vivir más que su hija, a lo que está dispuesto a poner al universo de rodillas para evitarlo. ¿Harías eso por una nonagenaria con problemas de artritis y nula vida amorosa?, pregunta Ellie, aunque en términos más adultos. Afligido, Deadpool reafirma su posición y se abraza fraternalmente con su hija, expresando que no quiere vivir en este mundo sin su compañía. Con una alegre sonrisa en el rostro, Ellie acciona un botón que presentaría la solución perfecta a su problema: una bomba de neutrinos con efecto de agujero negro, capaz de tragar la explosión y colapsarse sobre sí misma, asegurándole que la bomba extinguirá hasta la última molécula regenerativa de su cuerpo. Le propone morir juntos después de haber transcurrido una larga y placentera vida. Deadpool acepta su propuesta, dando lugar a un último abrazo entre padre e hija, acompañado de una mutua ronda de insultos con las que se despiden ignorando la ansiosa presencia de la Parca, la cual observa cómo la potente explosión acaba finalmente con la existencia de ambos. Aunque ese es el triste final que los escritores planearon inicialmente para el superheroico mercenario, quien, fiel a la irreverente personalidad que le caracteriza, va en contra de su voluntad, mandando construir un domo en el que vivirá una vida de fiestas y descontrol hasta el final de sus días. Sí, ese es el verdadero final de Deadpool. La misión más trágica de los X-Men. Con posterioridad a los eventos de Fall of X, los cuales sentenciaron la caída de la isla de Krakoa, el país de los mutantes, los X-Men se han desperdigado por todo el planeta Tierra, dejando atrás el viejo sistema del Consejo Silencioso, al no existir ya un gobierno que los dirija. Debido a razones personales, muchos superhéroes como Scott Summers,
conocido como Cíclope, o Kitty Pryde, alguna vez conocida como Shadowcat, se han distanciado de la lucha por la causa, obligando a quienes aún están dispuestos a continuarla a formar una nueva célula de resistencia, los Uncanny X-Men, un grupo de supermutantes que, sobreponiéndose a las adversidades que los oprimen, se erige como un último bastión de esperanza, decidido a combatir por condiciones más favorables para las nuevas generaciones mutantes, en un mundo complejo que continúa viéndolos como una abominable amenaza. Wolverine, Gambito, Nightcrawler y Rogue destacan como sus principales miembros y aliados ocasionales. Siguiendo un empático enfoque que los motiva a asistir a su comunidad, el flamante grupo superheroico superaría los demandantes retos que presenta su realidad, hasta que el llamado de un antiguo compañero los embarcaría en una trágica misión que marcaría para siempre la vida de uno de sus integrantes. En un hospital infantil de Mississippi, Kurt Wagner recibe a sus compañeros, brindándole más detalles sobre su misión. La razón por la cual han sido convocados es para visitar a un niño que, transitando las etapas avanzadas de su cáncer terminal, ha pedido como último deseo ver a los X-Men. Sin embargo, Kurt menciona que no se trata de un niño común y corriente. Harvey X, quien se alegra profundamente al verlos, es un mutante con habilidades mentales similares a las de Charles Xavier, aunque menores en cuanto a poder. Gambito, con la carismática aura que le caracteriza, envalentona el humor del niño, mientras que la doctora conversa con Wolverine, quien, tras preguntar por el paradero de sus padres, le es informado que han sido dispensados para que el pequeño pueda tomar una siesta. La expresión de sospecha en el rostro de Logan es coincidente con sus preocupaciones, ya que, presintiendo que algo grave está a punto de suceder, sugiere a la médica llamar de inmediato a los padres para que regresen al hospital. «Oh, por Dios, eres muy linda», expresa Harvey a Rogue con una radiante sonrisa, comentándole que es su favorita del grupo. El júbilo del niño se enaltece al ver a Nightcrawler acercarse con un obsequio muy especial, una chaqueta de los X-Men que le pertenece y que estará esperando por él para cuando se sienta listo de dar el siguiente paso. No obstante, es precisamente en ese momento cuando Harvey, sin previo aviso, extiende su mano izquierda en dirección a Rogue. Con sus fríos dedos apoyándose sobre la palma izquierda de la mutante, acciona sus poderes capaces de absorber la esencia de los seres vivos, generando un accidente cerebrovascular que deja en blanco los ojos del niño. Entre sangre y gritos, la habitación se suma en un estado de conmoción que pone a los médicos en situación de emergencia, obligándolos a despejar el lugar. Anna Marie, expresando en su rostro la triste culpa que le invadía, es conducida por Logan a las afueras del recinto, dando inicio a un denso periodo de espera que pondría en vilo la preocupación de los X-Men, quienes aguardaban pacientemente en el pasillo. Entre caras largas y comentarios de arrepentimiento, el sonido de la puerta abriéndose capta con ansias la atención de Rogue, la mutante que, con la interpretación de una mirada, es capaz de entenderlo todo. No hay silencio en esta tierra como el silencio que causa un niño después de partir. No oyes las lágrimas, los zumbidos de las máquinas, las corridas, ni siquiera los lamentos de los padres. Lo único que oyes en un momento como ese es un oscuro vacío tan inmenso como el mundo mismo. Aquellas emotivas palabras fueron las que se reprodujeron en su mente mientras recibía la trágica noticia de que el pequeño Harvey X había fallecido accidentalmente debido a sus poderes. Durante una tarde que aparenta ser común y corriente, el detective Dan Turpin camina reflexivo por las calles de Metrópolis hasta toparse con Orión, un ser supremo proveniente de Nueva Génesis que, moribundo, cae al suelo antes de advertir la crisis final que se avecinaba. Con las investigaciones de Batman en curso, tendientes a obtener conclusiones definitivas sobre el incierto futuro de la Tierra, poco tiempo tardaría para que Darkseid, quien había descifrado finalmente la fórmula de la antivida, se presentara en el planeta para desencadenar sus efectos contra toda oposición. Armado con el poder de quitar la libre voluntad de cualquier ser vivo, el gobernante de Apokolips y sus esbirros pronto se convierten en la principal amenaza para los seres más fuertes de todo el multiverso, quienes no tardarían en mostrar resistencia, dando inicio a una batalla de características épicas, en las que se decidiría la continuidad de todas las realidades involucradas. Infiltrándose en las líneas enemigas, Batman confronta con el interplanetario tirano en un enfrentamiento que cambiaría su destino para siempre. Después de un cruento y arduo periodo de guerra, el bien terminaría imponiéndose sobre el mal
asegurando la existencia y prosperidad de toda la existencia conocida, la cual sobreviviría para ver nuevamente al sol salir después del anochecer. Sin embargo, el precio que debió pagarse para recobrar el orden y la paz sería demasiado alto para algunos, cuya participación determinante en el conflicto representaría un sacrificio supremo que sacudiría emocionalmente a todo el mundo superheroico. La crisis final había terminado, pero, a causa de ella, Batman había muerto. El luto de la Batifamilia. El trágico desenlace de aquel maxi-evento sumió a Ciudad Gótica en un estado de incertidumbre y confusión. Pasaban los días, y tanto criminales como policías se cuestionaban el paradero del Caballero de la Noche sin sospechar que, no hacía mucho tiempo, este había fallecido tras recibir el fatal impacto de los rayos Omega de Darkseid. La verdad, aún oculta para muchos, no impidió que los seres más cercanos al caído vigilante se acercaran a la mansión Wayne para rendir sus condolencias. En la Baticueva, un concentrado Nightwing, asistido por el tercer Robin, Tim Drake, coordinaba con Oráculo los esfuerzos para contener el caos en la ciudad, aún esperanzado de recibir la llamada de Bruce. No obstante, su ánimo cambiaría drásticamente al ver a Superman, quien, acompañado de la Mujer Maravilla, sostenía entre sus manos la capa de Batman. Con ojos de luto, el Hombre de Acero aprovechó para recordar el implacable sentido de la responsabilidad de su difunto colega, mencionando que, en el pasado, Bruce ideó planes de contingencia para combatir a los miembros de la Liga de la Justicia, en caso de que estos se volvieran rebeldes o sucumbieran al control mental de algún villano. Nunca actuaba sin tener un plan de contingencia, otro camino alternativo, otros 10 escenarios, un plano estratégico para saber qué haría para detenerlos, un plan para combatir el regreso de los marcianos blancos o en caso de que el presidente fuese abducido hacia otra dimensión. Siguiendo esa lógica, Superman pregunta ¿cuál es el plan de contingencia para la muerte de Batman? Nightwing, falto de palabras para articular una respuesta concreta, es interrumpido por Alfred Pennyworth, su paternal mayordomo, quien, como siempre, encontraba en el servicio una forma de lidiar con el dolor que lo consumía por dentro. Diana, con gentileza, comenta que no era necesario que se esforzara tanto, añadiendo que cumplir con ese deber en momentos como este ha de ser difícil. Kal-El, por su parte, le pregunta si se encuentra bien. ¿Sí estoy bien? No, señor, no lo estoy. Mi hijo murió. Responde Alfred con un profundo pesar que sume a la Baticueva en un silencio absoluto, uno que, por sí solo, reflejaba el inmenso vacío que la partida de Bruce Wayne, el miembro más importante de la Batifamilia, había dejado en sus corazones, una partida que atormentaría a sus seres queridos en sus momentos más íntimos, donde confesarían con lágrimas en los ojos no estar listos para afrontar el triste final de Silver Surfer. Cuando fuerzas externas amenazan con someter a la Tierra, los Cuatro Fantásticos siempre han estado allí para ofrecer una respuesta efectiva, capaz de preservar el frágil equilibrio del planeta. Uno de los peligros más importantes con los que han debido lidiar ha sido la llegada de un ser cósmico, poseedor de un poder tan abrumador, que le ha valido para ser denominado con el título de Galactus, el devorador de mundos. Sin embargo, el esfuerzo del equipo superheroico por sí solo no fue suficiente para neutralizar semejante amenaza, siendo vital la intervención de Norin-Radd, un habitante del lejano planeta Zen-La, quien ofreció su voluntad eterna a Galactus a cambio de salvar su planeta natal. Desde ese momento, se convirtió en el Silver Surfer, su heraldo, encargado de vagar por el universo en busca de mundos capaces de saciar el insaciable apetito de su amo. Pero, al encontrarse con la Tierra, su perspectiva sobre la vida, la naturaleza y los seres que la habitan cambió por completo su destino. Desobedeciendo su deber servil, se rebeló contra su máxima autoridad para salvar a la Tierra, que desde entonces se convirtió en su nuevo hogar adoptivo. De esta forma, Silver Surfer se ha consolidado como un aliado ocasional de los Cuatro Fantásticos, cuya nueva misión es la de viajar a través del cosmos, emprendiendo un recorrido en el que buscará expandir los confines de su mente, descubriendo los más grandes secretos que le depara el universo, hasta que, un día, Silver Surfer notó que su férrea piel acorazada, símbolo de la indómita dureza plateada que aseguraba su plena supervivencia en el espacio,
comenzaba a resquebrajarse lentamente. Envuelto en sospechas y preocupaciones, decidió regresar a la Tierra para consultar a la única mente capaz de ofrecerle respuestas, el Dr. Reed Richards. Tras someterse a una serie de rigurosos análisis, un resultado concluyente llenó de lágrimas a Sue Storm, la mujer invisible, quien lloraría durante días la amarga verdad que desvelaban las investigaciones. Norrin Radd, alguna vez conocido como el Heraldo de Galactus, moriría en poco tiempo y no existía forma de evitarlo. Enterado de su inminente final, el surfista aceptó con serena gratitud su destino. Elevándose con elegancia hacia el firmamento, contempló por última vez a la Tierra, el planeta cuya inconmensurable belleza le enseñó el verdadero significado de estar vivo. Adentrándose en la vasta oscuridad del espacio, emprendió un viaje de 8 días hacia su planeta natal, deteniéndose solo para poner fin a un conflicto interplanetario que, durante más de 50 generaciones, había desangrado a 2 civilizaciones a raíz de una disputa religiosa. A pesar del agobiante sufrimiento causado por su enfermedad, Norrin logró terminar con la guerra sagrada, instaurando un estado de paz sagrada, en lo que quizás sería su último acto de bondad, con la que intentaría redimir los errores del pasado, cometidos bajo las órdenes de su antiguo señor. Al arribar a su preciada tierra, Zenn-La pasaría el resto de sus frágiles días bajo el cuidado de sus seres queridos, y en especial junto al amor de su vida y emperatriz de su gente, Shalaval, con quien disfrutaría de una intranquila paz hasta que Galactus, la entidad cósmica a la que había jurado servir por toda la eternidad, se presentó ante ellos. Pero este último, lejos de confrontarlos, expresó cuán afligido se encontraba por el delicado estado del ser más noble que había conocido. Conmovido por su sufrimiento, el cósmico ser ofreció intentar salvarlo. Sin embargo, Silver Surfer se niega a recibir su ayuda, manteniéndose firme en su decisión de morir. Con sus últimas fuerzas, Norrin, priorizando el bienestar de otros por sobre el propio, le pide que no destruya el planeta después de su muerte, un requerimiento al que Galactus accedió con gusto, asegurándose que lo protegería hasta el final de los tiempos. Con el fallecimiento de Silver Surfer poco tiempo después, todo Zenn-La honró su partida con un duelo de 3 días, al cual incluso el mismísimo Devorador de Mundos se adhirió en solemne respeto. Al finalizar este período, Shalaval pide a Galactus un último favor. Este último, tomando los restos del difunto héroe, se eleva hacia el espacio en busca de una nube de gas dentro del radio orbital más cercano. Encontrándose frente a ella, fusionó con su brumosa esencia el cuerpo frío de su antiguo heraldo, convirtiéndolo en una brillante estrella plateada, cuya luz inspiradora resplandecería por siempre y para siempre en los cielos del conmovido universo. Para terminar con esta historia, necesito aclarar una última cuestión que no mencioné en la narración y creo resulta muy importante explicar: la causa del fallecimiento de Silver Surfer. En el cómic número 1 de la serie Requiem, Reed Richards explica los resultados de los exámenes a Norrin, detallándole que el plateado material que cubre todo su cuerpo a nivel micromolecular es el mecanismo más elaborado alguna vez creado y, como toda máquina, no está exenta a las fallas provenientes del desgaste por el correr del tiempo. En su caso, las consecuencias, aunque menores al principio, culminarían en el estallido de todos sus nervios, alcanzando sus órganos vitales y, en última instancia, el detenimiento de su corazón. Aunque esta no es en sí un diagnóstico del todo preciso, es como el cómic que explica el triste final del entrañable Silver Surfer. Ahora sí, habiendo aclarado esta cuestión, pasemos con el último puesto de este top. Espero estén preparados. Después de los eventos de Civil War, la identidad de Spider-Man ha dejado de ser un secreto. Ahora, además de lidiar con la carga de ser un prófugo de la justicia, los villanos y criminales de Manhattan, conscientes de que Peter Parker ha sido el responsable de ponerlos tras las rejas, no tardan en planear su venganza. El más temido de todos ellos, Kingpin, contrata a un asesino a sueldo, quien recibe la orden de acabar con el arácnido, pero, lejos de acertar en el blanco, este falla, encontrando su bala de destino en el cuerpo de la mujer que representa lo más valioso en la vida de Peter Parker, su tía May. La decisión más dolorosa de Spider-Man. Sujeto a la presión de la desesperación,
Peter Parker se balancea a toda velocidad por los edificios de la ciudad con la moribunda mujer en brazos. Tras alojarla en el hospital utilizando nombres falsos, Peter revive una parte olvidada de su pasado, una irascible e incontrolable personalidad oscura a la que alguna vez juró nunca regresar. Sin contratiempos, Spider-Man investiga el crimen hasta dar con el asesino, para después de ajusticiarlo, rendir cuentas con su jefe, Wilson Fisk. Infiltrándose en la prisión que lo retiene, el arácnido cobra su venganza con una violencia extraña que demuestra a los demás reclusos que ha quebrado las ataduras que limitaban su fuerza. Habiendo humillado a Kingpin en un enfrentamiento mano a mano, el vencedor abandona el lugar, no sin antes advertir a su derrotado adversario que, si su tía fallece, regresará para terminar el trabajo. De regreso con los médicos, Peter se ve forzado a buscar dinero para mantener a May con vida, dándole una visita a quien considera uno de los responsables de la tragedia. Escabulléndose en la Torre Stark, pronto se encuentra de manera inesperada con Tony Stark, quien, armado con el traje de Iron Man, desata una feroz pelea en la que Spider-Man, a pesar de salir victorioso, se marcharía con las manos vacías. O al menos, eso era lo que él pensaba al principio. Una vez garantizados los cuidados de May gracias a la ayuda de Jarvis, el mayordomo enviado por Tony Stark, Peter es informado por los doctores que la ciencia médica convencional no será suficiente para salvar a su amada tía, noticias que lo obligan a consultar a un doctor fuera de lo convencional para encontrar una cura excepcional. Stephen Strange. Valiéndose del poder del ojo de Agamotto, Spider-Man viaja al plano astral en búsqueda de una solución, pero lo único que recibe a cambio son las mismas respuestas desesperanzadoras que ya ha escuchado en el pasado. Sin aparente camino para recorrer, Peter decide construir su propia alternativa en contra de la voluntad y advertencias del hechicero supremo, alterando las mareas del espacio-tiempo para evitar que los eventos desafortunados del pasado ocurran. No obstante, lejos de conseguir resultados a su favor, lo único que logra es agravar las heridas en su mente al revivir el fatídico episodio. Antes de ser devorado por criaturas de pesadilla, el mismísimo Doctor Strange intercede en su ayuda. Una vez de regreso a ambos al plano terrenal, el hechicero lo despide, dándole el sabio consejo de aprovechar las últimas horas que le restan a su tía, acompañándola a su lado. Spider-Man, encontrándose al borde de la resignación, es tentado por un ave que lo conduce hasta una pequeña niña vestida de rojo, quien le asegura tener la solución a todos sus problemas. Esta escapa del arácnido, perdiéndose en la nada y generando en Peter la necesidad de buscarla, solo para encontrarse con una misteriosa mujer de rojo, quien resultaba ser nada más ni nada menos que la encarnación demoníaca del mal en la tierra, Mephisto. Ni lento ni perezoso, el maligno ser había logrado persuadir de antemano a Mary Jane, quien se sorprende al ver a su esposo, Peter Parker, de regreso en el motel donde se escondía. Más desconcertante aún sería el motivo que los hizo reencontrarse en esta ocasión al recibir una sorpresiva propuesta con la que Mephisto clamaría asegurar la curación definitiva de las heridas que padece tía May. Señor Parker, no es tu triste alma la que quiero, sino algo mucho más valioso y delicioso. La pureza de su amor es tan única que solamente aparece una vez cada milenio. Te aseguro salvarla a cambio de tu matrimonio con la señora Watson Parker. El arácnido se niega rotundamente al escuchar las condiciones de su retorcido acuerdo. No obstante, Mary Jane, por su parte, abrumada por la necesidad que la carcome, inicia una ronda de cuestionamientos alrededor de la arriesgada propuesta. Con elocuente labia, Mephisto brinda precisiones claras, comentando que, si ambos acceden a olvidarse de su matrimonio, además de salvar una vida, garantizarán que nadie sabrá la verdadera identidad de Spider-Man, como si los acontecimientos que dieron lugar a esta situación nunca hubiesen ocurrido. Nadie sabrá que eres quien eres, pero tú tampoco sabrás quién fue la mayor pasión en tu vida. La única reminiscencia de tu pasado será una minúscula parte de tu alma que te hará recordar lo que perdiste, lo que alguna vez fuiste y lo que pudo haber sido. A pesar de tomarse su debido tiempo para pensarlo,
ambos consienten al acuerdo, dando lugar a que Mefisto se ponga a trabajar, no sin antes aclarar una última cosa. El demonio adopta la forma de la niña de rojo, aquella cuyo parecido a sus padres genera conmoción en los mortales. Su malestar se acrecenta al enterarse por parte de aquel que esa niña es la hija que representa lo mejor de ambos en un futuro que nunca podrán disfrutar, y todo por culpa de su desesperada decisión definitiva. Liberando la ira que lo consume, Peter busca arremeter contra Mefisto por engañarlos con sus ardides. Sin embargo, pronto es detenido por Mary Jane, quien, con lágrimas en los ojos, le pide que comparta sus segundos finales junto a ella. Conmovido, Peter se funde en brazos de su amada, derrumbándose ante el temor de perder la magia que alguna vez los unió. Confesando lo que verdaderamente sienten el uno por el otro, se entregan a sus pasiones a través del beso más emotivo que alguna vez se hayan dado, una muestra de afecto tan intensa con la que pretenden proteger el fuego de su amor del huracán que se avecina, una fuerza mística con aires inescapables de olvido que amenaza con destruir todo lo que los jóvenes enamorados, con tanto esfuerzo y sacrificio, han luchado por conseguir durante tantos años vividos. Y de esta forma, Peter se despierta repentinamente en su cama segundos después, lamentándose por haber ignorado el sonido de su alarma. Con preocupación en el rostro, baja prisa las escaleras, alterando drásticamente su humor al ver a la única persona capaz de sacarle una sonrisa en los peores momentos, la saludable tía May. Ella se alegra al verlo mientras le cocina su desayuno, sorprendiéndose momentos después al enterarse de que su sobrino está a punto de marcharse. Peter teme llegar tarde a la fiesta de su mejor amigo, Harry Osborn, por lo que, tras decirle que la ama, parte con su bicicleta en dirección al lujoso penthouse donde se llevará a cabo la celebración. Al arribar, todos en la fiesta, incluyéndose el anfitrión, destacan la presencia de Peter, quien, con el carisma poco entonado que le caracteriza, devuelve el aprecio de conocidos y extraños, a excepción de una persona, una misteriosa chica pelirroja que Peter ignora con extraño arrepentimiento y confusión, una mujer que, abandonando la fiesta pocos segundos después, siembra un halo de dudas en ambos, un par de jóvenes que, sin darse cuenta, desconocen cuán valioso era el amor que los dos han perdido por haber cortado los hilos que tejían su destino.